Hola, buenas tardes a todos los que están siguiendo esta charla sobre el mensaje de Fátima, que nos vamos a tratar el tema de la aparición de la Santísima Virgen de Fátima en agosto de 1917. Vamos a pedir la intercesión del Señor, de nuestra Santísima Madre, para que estas palabras fecunden nuestros corazones y verdaderamente nos transformen y nos hagan comprender cuál es la voluntad de Dios en estos momentos para el mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora del Rosario de Fátima, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Santos pastorcitos Francisco y Jacinta Marto, rogad por nosotros. San José, patrón universal de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues gracias por dedicar un poquito de vuestro tiempo a escuchar cosas interesantísimas, porque precisamente la Santísima Virgen se apareció hace 103 años en Fátima, Portugal, y sin embargo el mensaje de Fátima sigue vigente. Ya decía el Papa Benedicto XVI, cuando pasó por Fátima en el año 2010, más o menos dijo estas palabras, dice: Fátima, la más profética de las apariciones del último siglo. Por lo tanto, aquí hay un grande contenido de aviso, de advertencia, de generosidad de parte de Dios para que los hombres se dieran cuenta de lo que va a venir, que ya lo estamos sufriendo, padeciendo ahora en el mundo, pero hace 103 años esto era imposible de pensarlo, y entonces nos avisó lo que podía venir si no volvíamos a amar a su Hijo. Y efectivamente, aparte de profetizarnos todo esto, nos dejó un camino para volver a Dios. Y esta es la fuerza del mensaje de Fátima, un camino de misericordia para volver a Dios. La humanidad necesita de nuevo encontrarse con el amor, porque al haber perdido el amor en nuestros corazones, se ha oscurecido la inteligencia y se ha distorsionado la voluntad de muchas personas en el mundo. Y por eso, ahora, y así lo sintetizamos en una frase, todo el mal que hay en el mundo, al mal le llamamos bien y al bien le llamamos mal, y perseguimos a los que quieren vivir el bien, la bondad, etc. Antes de leer el mensaje de agosto que dejó aquí la Santísima Virgen en Fátima, Portugal, quería hacer como un paréntesis, porque muchos de los que están ahí conectados nos han estado preguntando: Padre, pero explíquenos todavía mejor y más lo que significa la comunión reparadora de los primeros sábados de mes, porque es uno de los grandes pedidos, de las grandes soluciones que la Santísima Virgen nos dejó en Fátima, Portugal, y sin embargo, todavía hay en el mundo muchas personas que no conocen esta devoción, esta petición de parte del cielo, y por otro lado, pues no la viven. Por eso voy a hablar un poquito. Entonces, se llama, muchos dicen el primer sábado de mes. No, el nombre es Comunión Reparadora de los primeros sábados de mes. ¿Cómo nació o cuándo nació esta comunión reparadora? El 13 de julio, que lo tratamos un poco someramente en la charla pasada, el 13 de julio de 1917 le dijo la Virgen a los pastorcitos: vendré a pedir la comunión reparadora de los primeros sábados de mes. ¿Cuál es el contexto de esta frase? Voy a repetir un poco si alguien no estuvo en el mes pasado. La Virgen
nos advirtió, bueno, primero mostró el infierno a los pastorcitos y les dijo que muchos pecadores iban ahí. Después le dijo que para salvar las almas, Dios quería establecer en el mundo la devoción a su inmaculado corazón. Dice, y si hacen esto, si me aceptan como la devoción del Inmaculado Corazón de María, dice, se salvarán muchas almas y tendrán paz. Dice, y si no, y ahí es cuando profetiza, 22 años antes de que sucediera, la Segunda Guerra Mundial. Dice, si no, les vendrá una guerra peor. Y entonces, y ya la describe cómo va a ser, etcétera, etcétera, que hasta nos dio la fecha, dice, en el pontificado de Pío XI comenzará la guerra, ¿no? Y nos dio una señal. Decía, cuando veáis una señal en el cielo, sabréis que esta es la señal que Dios os da de que Él va a castigar el mundo por sus crímenes, por sus pecados. Lo digo porque a la gente no le gusta escuchar esto de parte de Dios. Dios, como ven allá atrás, es amor, su corazón en la figura lo representa, pero Dios también es justo, infinitamente justo, es Padre. Y si sus hijos se están desvirtuando, nos tiene que corregir, purificar para que volvamos a Él. Como dicen, ¿no? Hablando vulgarmente, pues si no queremos por las buenas, el Señor también nos trata por la justicia, ¿no? Bueno, y entonces, ya cuando describe toda la guerra, la segunda, le llamamos nosotros Segunda Guerra Mundial, dice, para impedir que Rusia extienda, porque todo eso se da en el contexto de Alemania y Rusia, entonces ahí hay dos grandes profecías, el comunismo, el nazismo. Entonces, dice, para impedir que Rusia extienda sus errores, etcétera, etcétera, y que haga daño, que es el contexto de la Segunda Guerra Mundial, dice, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Entonces, fíjense, para detener la Segunda Guerra Mundial y a Rusia, pidió dos cosas al mundo. Esto es muy importante darse cuenta. Parece tan sencillo que no le damos importancia, pero si el mundo hubiera hecho caso y hubiera hecho estas dos cosas, no hubiéramos tenido ni Segunda Guerra Mundial ni todos los países que están subyugados por el comunismo y sus hermanos, socialismo, progresismos, partidos verdes y todo esto que, como dicen, el camaleón cambia de color, ¿no? Entonces, sigue siendo lo mismo. Bueno, ya estando Sor Lucía en España, el 10 de diciembre de 1925, la Santísima Virgen se le aparece y le dice, mira, hija mía, mi corazón cercado de espinas, que los hombres ingratos me clavan continuamente con blasfemias e ingratitudes. Tú al menos procura consolarme y di a todos aquellos que, y aquí vuelve otra vez, ahora sí ya en Fátima dijo, vendré a pedir la comunión reparadora. Aquí, 10 de diciembre de 1925, Sor Lucía en España le dice en qué consiste la comunión reparadora. Dice, y di a todos aquellos que durante 5 meses seguidos, en el primer sábado, se confiesen y reciban la Santa Comunión, recen el Santo Rosario y me hagan 15 minutos de compañía meditando en los misterios del Rosario, con el fin de desagraviarme. Qué hermosa promesa. Yo prometo asistirles en la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para su salvación. O sea que aquí está la forma de practicarla y la promesa a quien hagan esto. Aparte, la promesa es personal. Las personas que vivan esta devoción no experimentarán el infierno. O sea que esto es muy importante. Y luego después también está la repercusión mundial, que hubiera evitado Rusia extendiendo sus errores y hubiera evitado que verdaderamente los nazis hubieran hecho ese estrago tremendo el siglo pasado. Entonces, ¿en qué consiste los actos de piedad del primer sábado? Ya concreto es confesión. Después el Señor se le aparece a Sor Lucía y Sor Lucía le hizo varias preguntas con respecto a esta devoción y por lo tanto tenemos la aclaración de parte del mismísimo Dios.
Dice, y si alguien no se puede confesar ese sábado, o sea, en el sábado primero de mes, dice el Señor, no importa que sea antes o días después, o sea, días antes o días después, dice, lo único importante es que ese sábado esté uno en gracia de Dios, o sea, sin pecado mortal. Y entonces ya vendrán los frutos. Después, comulgar. Entonces ahí sí, ese sábado se tiene que asistir a la Eucaristía y comulgar. Rezar el Santo Rosario y después hacerle compañía a la Virgen. 15 minutos pide ella, que no pide demasiado, 15 minutos meditando los misterios del Rosario. Entonces hay que separar, porque aquí yo sí veo que la gente que más o menos conoce esta devoción tiene un poquito de confusión. Una cosa es rezar el Santo Rosario y otra es dedicar 15 minutos, lo mínimo que pidió la Virgen, 15 minutos meditando un misterio o los misterios del Rosario. Yo les voy a dar un consejo que hacía Sor Lucía. Sor Lucía lo que hacía era, como él dio 5 sábados seguidos, y Sor Lucía toda la vida, todos los primeros sábados del mes de su vida, hizo esta comunión reparadora, porque la Virgen pide al menos 5, pero podemos hacerla el resto de nuestros días. Y entonces ella cogía los misterios del Rosario, y entonces meditaba el primer misterio, no sé, doloroso, y luego el segundo misterio, la agonía del huerto de Jesús en Getsemaní, después la flagelación, la coronación de espinas, carga con la cruz y crucificado, muerto y crucificado. Entonces, ella cada sábado meditaba un misterio 15 minutos y luego se iba a otro misterio y así, los dolorosos, gloriosos, luminosos, etc. Bueno, y el último, tener la intención de reparar el corazón inmaculado de María. Yo creo que aquí no nos hemos dado cuenta de 2 aspectos. Las gracias que pueden venir al mundo por causa de esta devoción, pero también los castigos que Dios permite por las ofensas que hacemos a la Santísima Virgen. Nos parece poco lo que hacemos a la Virgen o lo que se hace a la Virgen, es muy grave. Dios ama con amor infinito a su madre. De aquí me guardo un poquito de silencio porque todos nosotros pensamos en nuestra mamá. O sea, normalmente uno ama a su madre y está muy agradecido con sus padres, pero estamos hablando ahora de la madre. ¿Cómo no estamos agradecidos y unidos a la madre? Pues a nuestra madre la amamos muchísimo. Pues imagínate cómo la ama el Señor y cómo desea que sea amada por nosotros. Y si nosotros le hacemos daño en sus imágenes, que ahora va a salir, o no, hacemos blasfemias contra ella, o le ofendemos con nuestros pecados, pues eso provoca que Dios tenga que aplicar la justicia divina sobre los que le están ofendiendo. Ya estando en las apariciones fuera de Cobadiría, le dijo el Señor, la Virgen, dice, son tantas las almas que la justicia divina condena por pecados contra mí cometidos. Por eso reza y repara. No hay que quitarle la importancia y valor a la Santísima Virgen. Es la criatura más amada por parte de Dios y por lo tanto Dios que nos ha presentado esa madre, nos ha regalado esa madre, espera que nosotros la amemos con toda nuestra alma y corazón. ¿Qué promete la Santísima Virgen María a quienes vivan esta devoción? Pues ya lo he dicho, pero ahora lo separamos para que vean, es que son promesas que verdaderamente nos motivan para vivir esta comunión reparadora. Y no solamente yo, porque yo quiero ir al cielo, pero quiero que todo el mundo vaya al cielo. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Ir al mundo a llevar esta devoción de la comunión reparadora. Prometo asistirle en la hora de su muerte con las gracias necesarias para que pueda salvarse. O sea que si uno vive su vida cristiana y hace los cinco sábados de mes seguidos reparadores, no llegará al infierno. Esto es impresionante. No me digas que es algo muy difícil de hacer, sencillísimo, y sin embargo la promesa segura es que vamos al cielo. Pues yo creo que aquí ya los que nos están siguiendo dirán, claro que sí, a partir de ahora no dejaré de vivir esta comunión reparadora como lo hacen muchos portugueses, que yo cuando estaba aquí de capellán, los portugueses llevan 30 años, 40 años, todos los sábados primeros de mes hacen su comunión reparadora.
¿Por qué en sábado? Santo Tomás de Aquino responde, ¿por qué Dios escogió el sábado para que sea honrada la Santísima Virgen? Y él dice, porque el sábado es el día siguiente al Viernes Santo. Y el sábado de Dolores de la Santísima Virgen dice, porque fue la única que fue incolume en la fe. Cuando todo el mundo escapó, cuando todo el mundo se llenó de miedo, cuando todo el mundo quedó confundido por la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, la única cierta, con todo el dolor del mundo, pero la única cierta de que su Hijo iba a resucitar era la Santísima Virgen. Pues a partir de ahí, ya la Iglesia Católica honra a la Santísima Virgen los sábados. ¿Por qué son 5 sábados seguidos y no 8, 9, 15, 7? El Señor le respondió a Sor Lucía esta pregunta. Dice, porque son 5 las blasfemias con las cuales ofenden más a la Santísima Virgen. Ofensas y blasfemias pronunciadas contra el Inmaculado Corazón de María. ¿Cuáles son esas 5 blasfemias las que más ofenden a la Santísima Virgen y por las cuales queremos reparar? La primera blasfemia es los que niegan la Inmaculada Concepción de María. Yo ya he puesto un ejemplo porque me llamó mucho la atención, tristemente, un eclesiástico se le ocurrió decir públicamente que nadie nacía santo, ¿no? Que todos nos hacemos santos. Y precisamente si alguien nació inmaculada, sin pecado, y nunca cometió pecado, se llama Santísima Virgen. Segunda blasfemia, los que niegan su virginidad perpetua. Sabemos que son dogmas de fe. Ella era virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Siempre Virgen María. La tercera blasfemia es contra la maternidad divina, rehusando recibirla como madre de la humanidad. Ella es madre de Dios y por lo tanto es madre de todos los hijos de Dios, por lo tanto todos los hombres. Pues quien niegue la maternidad divina no está atentando a Dios grandemente. Y yo, por ejemplo, un ejemplo es triste, pero hay que decirlo, todas las sectas no vienen de Dios, porque si algo hacen, alguien que haya hablado con la secta lo sabe perfectamente, lo que estoy diciendo ahora. Tú hablas con una secta y lo primero que ataca no es a Cristo, lo primero que ataca es a la Santísima Virgen. Entonces, ¿cómo pueden venir de Dios si están atacando lo que Dios más ama? Ahí está la respuesta. Cuarta blasfemia, aquellos que públicamente buscan infundir en los corazones de los niños indiferencia, desprecio, inclusive odio hacia la Madre Inmaculada. Quien quite la devoción a los niños está ofendiendo gravemente a Dios. Y la quinta blasfemia son aquellos que insultan o atentan contra las sagradas imágenes. Yo creo que todos vimos y seguimos viendo, ahora que están entrando, recuerdo en octubre en Chile, cuando supuestamente, pero ya sabemos que fueron actos terroristas de gente enviada por Cuba y Venezuela, que empezaron a quemar las estaciones de metro, etc. Y entonces uno decía, y si están haciendo un reclamo social, ¿qué tiene que ver los templos? Y entraban a los templos y destruían las imágenes, y esas fotos las hemos visto todos. Es igual lo que está pasando ahora en Estados Unidos. Están reclamando la injusticia de la muerte de una persona y terminan quemando imágenes de santos y destruyendo templos. Y uno dice, ¿qué tiene que ver? Si estás pidiendo justicia por la muerte de una persona, pues sí, salga a la calle, protesta, firma, pides justicia, pero ¿qué tiene que ver que tú con eso, con ese motivo, vayas a quemar una iglesia? La respuesta es que hay algo detrás, que parecía que no estaba, pero hay algo detrás. Bueno, ya voy terminando porque es el inicio, el paréntesis del inicio, pero era muy importante. En octubre de 1928, la hermana Lucía le dirige una carta al obispo de Leiría, a Monseñor de Silva, y le dice, esto es muy importante para entender el sentido, dice, el buen Dios, en su infinita misericordia, se queja de no poder soportar por más tiempo las ofensas que se cometen contra el Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María.
Muchos de los males que nos está viniendo al mundo es porque no respetamos a la Virgen. Aquí está la clave. Por eso esta devoción es muy importante. Sigue Sor Lucía. Él dice que a causa de este pecado, un gran número de almas caen al infierno y promete salvarlas en la medida en que se practique la devoción siguiente de los primeros sábados de mes o la comunión reparadora de los primeros sábados, con la intención de desagraviar al Inmaculado Corazón de nuestra Santísima Madre. Muchas almas van al infierno por esto. El hecho que hagamos la comunión reparadora, estamos ayudando a muchas almas a que no vayan a ir a la condenación eterna. Después viene una carta, que no voy a decir la fecha, primero voy a leer lo que dice y luego la fecha, para que entiendan por qué suceden las cosas en el mundo, porque no hacemos caso a Dios. Este párrafo es clave para entender cómo el mundo está ciego, porque no quiere escuchar a Dios a través del corazón inmaculado de María. Es una carta que le escribe al padre Aparicio. Dice, de la práctica de esta devoción, la comunión reparadora de los primeros sábados, unida a la consagración al Inmaculado Corazón de María, depende para el mundo la paz o la guerra. Ahora van a ver la fecha. Es por eso que he deseado tanto su propagación. Esto tiene que quemar nuestro corazón. Si ya hemos dicho que vienen bienes para el mundo y muchos bienes para las almas, inclusive para los pecadores, ¿qué esperamos para propagar esta devoción? Y más, sobre todo por ser la voluntad de nuestro buen Dios y de nuestra tan querida Madre del Cielo. O sea, que de esta comunión reparadora de los primeros sábados de mes depende la paz o la guerra del mundo. ¿En qué fecha escribió esta carta Sor Lucía? 19 de marzo de 1939. ¿Cuándo comenzó la Segunda Guerra Mundial? Septiembre de 1939. Ya estaba desde 1925 dado el remedio para evitar la Segunda Guerra Mundial. En 1939, meses antes de que empezara la guerra, todavía Sor Lucía le estaba diciendo al sacerdote Aparicio cómo podíamos evitar ese grande conflicto. Y el mundo no hizo caso. Esto es para meditar. Por eso tenemos que propagar, como dice Sor Lucía, esta devoción en el mundo, porque los bienes para el mundo y para las almas en particular es muy grande. Bueno, ya he hecho una síntesis de la comunión reparadora de los primeros sábados de mes. Ahora sí, yo creo que ya sabemos vivirla. Algunos ya sé que me estarán poniendo, estoy viendo ahí la cámara y salen las letras, pero no las alcanzo a leer. Seguramente, padre, la pregunta que estarás leyendo. Las iglesias siguen cerradas en mi país, en mi diócesis, etc. Precisamente, yo no soy Dios, pero les voy a dar unos consejos que seguro que Dios los va a aceptar. No soy Dios, pero me imagino que así es Dios. Si tú estás impedido de encontrar un sacerdote para confesar y estás impedido de asistir a una iglesia porque no hay Eucaristías, pues existe, no lo voy a explicar aquí porque entonces ya me llevaría más tiempo, el acto perfecto de contrición. Escríbanlo para que después lo investiguen. Acto de contrición perfecto. Es muy importante. Es una forma de recibir la gracia del perdón cuando no se puede acceder en ese momento a la confesión sacramental. Esto es algo que la Iglesia ha dicho desde hace mucho, pero que la gente no conoce. Precisamente en momentos como este, habría que investigar acto de contrición perfecto. Segundo, no puedo ir a misa, no puedo recibir la comunión sacramental, pues muchos de nosotros conocemos lo que significa la comunión espiritual. Precisamente cuando no depende de mí el poder acceder al sacramento de la Eucaristía, Dios, a través de la comunión espiritual, me puede dar grandes gracias. Pues para los que estén limitados
de esto ya tienen una respuesta. Pero los que ya tengan los templos abiertos y que ya puedan encontrar sacerdotes, si hacen esto, no les va a valer. ¿Por qué? Porque esto, la condición para que sea efectivo es cuando no se puede acceder, no cuando no quiero ir. Es muy diverso. Una cosa es, yo tengo la voluntad de hacerlo, pero no encuentro, por lo tanto no depende de mí. Y lo otro sería una falta porque mi voluntad es decir, oye, esto es más cómodo. En casa hago una comunión espiritual y así me evito una Eucaristía. Pues lógicamente el Señor no le concedería ninguna gracia. Bueno, vamos ahora sí a entrar en materia, que es la aparición del 15 de agosto. ¿Qué pasó el 15? Bueno, el 15 de agosto. Aquí también aclaro una cosa. Sor Lucía no se acordaba muy bien. Sabemos que no fue la aparición de agosto el día 13, porque el día 13 con seguridad estaban presos los niños en Orén, que es una ciudad que está aquí a 12 kilómetros de Fátima. Entonces, el día 13 no se apareció la Virgen. Y ella no se recordaba muy bien si era el 15 de agosto o el 19 de agosto. ¿Y por qué? Ella dice que se recuerda haber visto las personas muy bien vestidas y en aquel entonces las personas se vestían solamente muy bien cuando era domingo o cuando eran las solemnidades de la liturgia de la Iglesia Católica. Y precisamente lo más probable es que haya llegado el día 15 y vio a las personas celebrando la Asunción, la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen a los cielos, y entonces ella se recordara ello. Pero otros dicen que no, que el día 19 era domingo, y entonces lo que ella vio fueron las personas vestidas bien porque era domingo 19 de agosto. El santuario de Fátima se inclina más por decir que la aparición fue el 19 de agosto. Yo personalmente, sin tener ningún dato histórico, en ningún fundamento, lógicamente me gustaría que fuera más el día 15, por lo que significa esta solemnidad litúrgica. Bueno, pues en la mañana del 15 de agosto y después de un interrogatorio final, los pastorcitos fueron liberados y devueltos a Fátima. Ustedes saben que en ese interrogatorio fueron amenazados de muerte y los pastorcitos estaban prontos, listos para morir antes que traicionar a Dios. Yo quisiera aprender de eso. Bueno, como el santuario piensa que tiene argumentos para decir que fue el 19, entonces el relato es: el día 19 de agosto de 1917, Lucía estaba con Francisco y su hermano Joao en el lugar llamado Baliños. Ya no es Covadería. Fátima es donde está la parroquia, Covadería es donde se apareció la Virgen, y esta aparición fue en otro lugar que se llama Baliños. Quien haya estado en Fátima es donde está el Via Crucis, que nosotros estamos transmitiendo el Via Crucis jueves, viernes y sábado. Precisamente lo transmitimos de Baliños. Y a mitad de Via Crucis nos detenemos donde fue la aparición y rezamos a la Virgen. Bueno, dice, en un lugar llamado Baliños, en una propiedad de uno de sus tíos, y que dista unos 500 metros de Ajustel, que eran las casas donde vivían los pastorcitos. A eso de las 4 de la tarde comenzaron a producirse las alteraciones atmosféricas que precedían las apariciones anteriores de Nuestra Señora en Covadería. Una súbita disminución de la temperatura y un oscurecimiento del sol. Lucía, sintiendo que algo sobrenatural se aproximaba y los envolvía, pidió a su primo Joao que fuera a llamar rápidamente a Jacinta. Aquí no está escrito, pero pasó una cosa simpática. Joao, que era el hermano de Francisco y Jacinta, no quería hacerle caso, quería quedarse ahí porque ya sospechaba que se podía aparecer la Virgen. Y entonces dice Lucía que tuvo que ofrecerle un dinero, no sé cuánto, pero un dinerín, para que fuera a llamarla. Y entonces efectivamente pues ya aceptó el dinero y se fue a llamar. Y Joao no participó. Él vivió hasta hace poco, hace unos años ya falleció Joao, y le preguntaban sobre esta anécdota y decía, bueno, pues era un niño, no, me pasó esto. Entonces, llegó ya la Virgen, Jacinta, la cual llegó a tiempo para ver a la Virgen, que anunciada como las otras veces, por un reflejo de luz, apareció sobre una encina un poco mayor que la de Covadería.
¿qué quiere vuestra merced de mí? Le vuelve a preguntar Lucía. Siempre era la pregunta que le hacía al inicio. La Virgen le responde, quiero que continuéis yendo a Cobadiría el día 13 y que sigáis rezando el rosario todos los días. En el último mes haré el milagro para que todos crean. Recuerden que en julio le pidió Lucía, que era la que hablaba con la Virgen, le decía, haga un milagro, haga algo para que nos crean, porque mi familia de Lucía creía. La familia de Francisco sí, el papá creía, pero en cambio la familia de Lucía ni la mamá ni las hermanas creían. Y entonces le pidieron un milagro, algo para que el mundo creyera, y entonces con meses de antelación, que es muy importante, porque uno podría decir, claro, en octubre pasó un fenómeno ahí del sol, pero eso puramente fueron las estrellas, la temperatura, el calor, lo que fuera, cualquiera podría justificar ese fenómeno. Y la Virgen no. Meses antes, ya ella había avisado que en octubre iba a haber un grande prodigio. Nadie sabía qué era lo que iba a suceder, por lo tanto, el milagro del sol, ese movimiento fuera de lo normal, pues se dio en octubre y estaba meses avisado. Por lo tanto, quien quiera verlo desde el punto de vista científico, se queda con la boca callada, porque ya estaba anunciado. ¿Qué desea que hagamos con el dinero que deja la gente en Cobadiría? La Virgen le responde, que hagan 2 andas para llevar las imágenes. Una, la llevas tú con Jacinta y otras 2 niñas vestidas de blanco. Y la otra, que la lleve Francisco y los otros 3 niños. Las andas son para la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Yo digo así fuerte porque normalmente, ¿cómo conocemos esta aparición? La Virgen de Fátima. Y a mí, ya hasta que yo viví aquí, me di cuenta, digo, el nombre es muy bonito, la Virgen de Fátima, pero es que ella no se presentó con ese nombre. Ella se presentó, yo soy Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Qué importante, porque ahí nos está diciendo la misión que Dios le ha otorgado. Por eso, ustedes saben que en las 6 apariciones que hizo aquí en este lugar, en este santo lugar, Fátima y Baliños, si algo pidió 6 veces, solo pidió una cosa 6 veces, o sea, lo repitió durante los 6 meses. Rezad el rosario todos los días. Por lo tanto, ella es Nuestra Señora del Rosario. El dinero que sobre es para ayuda de una capilla que mandan a hacer. Quien conoce Fátima, el santuario, está la capillita pequeña, todavía la conserva, que es la capeliña que construyeron con ese dinero. Dice Lucía, quería pedirle la curación de algunos enfermos. La Virgen responde, sí, algunos curaré durante el año. Y aquí viene el núcleo, que es de lo que vamos a tratar ahora, el núcleo del mensaje de agosto. Porque el otro, todo es importante en el mensaje, pero esto es lo que me parece a mí que es lo que la Virgen quería dejar con mayor fuerza, al menos en este mes. Dice, y tomando un aspecto más triste. Yo aquí hago un paréntesis, porque ustedes saben que el lema de Mater Fátima es haz sonreír a la Virgen. A mí me llamó mucho la atención que, y tomando un aspecto más triste, o sea, si tomó un aspecto más triste es porque ya estaba triste, y es verdad, Lucía dijo, la Virgen en las apariciones que tuvo aquí en Portugal, dice, nunca nos sonrió. Y a mí esto me da mucha luz. Yo lo repito mucho porque es un detalle que te hace ver cómo está sufriendo el corazón inmaculado de María.
¿Por qué? Porque su hijo es muy ofendido, no es amado, y muchas almas, por todos sus pecados, por no amar, se están yendo al infierno. Y entonces ella está triste. Como una madre, no puede estar feliz cuando sabe que muchos de sus hijos van a sufrir una eternidad para siempre. Pues esto le pone triste. Bueno, y tomando un aspecto más triste, le recomendó de nuevo la práctica de la mortificación, diciendo al final, aquí está la frase, rezad, rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores, que muchas almas se van al infierno por no haber quien se sacrifique y pida por ellas. Voy a repetirlo porque esto es el núcleo. Rezad, rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores, que muchas almas se van al infierno por no haber quien se sacrifique y pida por ellas. Por lo tanto, pidió oración y sacrificios. Pero la forma de pedir oración es que hace énfasis, rezad, rezad mucho. No basta con rezar, hay que rezar mucho. Y después los sacrificios, porque así, y fíjate, no para pedir por la gente buena que siga siendo buena, sino por los que no están buscando a Dios, hay que pedir por ellos. Esto es el Evangelio. Cristo no vino a curar los sanos, vino a curar los enfermos, los pecadores. Y Él, y todos somos pecadores, ya nos damos cuenta, pero Él entregó su vida en la cruz por los pecadores. ¿Yo qué debo hacer si me precio de ser católico? Pues debería pensar que mi vida sería bien invertida, usada, si me entrego por la salvación de los pecadores. Lo digo porque cuando lo traduces, oye, entrégate por la persona que robó tu casa, reza y sacrifícate por el jefe que te echó de la empresa y que por eso te has quedado sin comida para llevar a tu familia. Ya no causa gracia, ya no es atractivo. Oye, reza por ese terrorista que puso la bomba que le cortó las piernas a tus hijos. Porque hay casos en España, por ejemplo. El terrorismo de ETA que hizo mucho daño durante varias décadas, y la gente que sufrió los atentados tenía que perdonar. Tenía no solamente perdonar a esos bandidos, sino rezar para que se salven, porque precisamente como han hecho tanto daño, Dios les va a pedir cuentas, y si no se arrepienten y no reparan, no van a llegar al cielo. Y normalmente ese tipo de personas no está buscando a Dios y no quiere buscar a Dios para nada, al contrario. Más feliz se hace sufrir a sus hermanos por un aspecto religioso, por una ambición económica, por lo que sea, por ansias de poder. Y entonces, lo que Dios nos está pidiendo es que nos entreguemos para que ellos, que no están buscando a Dios ni el amor, para que ellos encuentren a Dios. Es muy fuerte lo que está diciendo este mensaje. Pero este es el Evangelio. Este es el Evangelio. Si quieres entender el Evangelio, tienes que entenderlo así. Y entonces sí, si nosotros hacemos esto, el mundo se transforma. ¿Por qué? Porque muchos introducen mal en el mundo y este tipo de personas como los pastorcitos introdujeron mucho bien al mundo. ¿Cómo está la devoción de los primeros sábados de mes?
la comunión reparadora, podía detener a Rusia si no había nadie que la detuviera. Al día de hoy sigue haciendo estragos. Al menos en América está clarísimo, pero podría citar otros países en Europa también, que los domina Rusia, no con las armas, con las ideas. Rusia domina el mundo no con la economía, no con las armas, con las ideas. Si ustedes quieren entender a Rusia, les voy a decir una frase que encontré en Cuba, cuando estaba en Cuba, que entré a un edificio público del Estado y me dio mucha luz. Dijo Fidel Castro, las ideas, nuestras mejores armas. Cuba está dominando América Latina. Y es una simple isla pequeñita. Tiene subyugado toda América Latina. De ahí salen todas las ideas. De ahí salieron a Venezuela y de Cuba y Venezuela salen para toda América Latina. Y tienen sometido a toda América Latina. Por eso Rusia sabe bien que lo más potente no es una bomba atómica. Lo más potente son las ideas. ¿De qué nos advirtió la Virgen? De las bombas atómicas. La Virgen no habla de las bombas atómicas. En cambio, sí habló de los errores de Rusia. Y Rusia extenderá sus errores por el mundo, provocando guerras, hambres y persecuciones a la Iglesia. Y algunas naciones serán aniquiladas. Mira Cuba, mira Nicaragua, mira China, mira, no pararíamos. Bien, yo me voy a centrar un poquito, me gustaría hablarles del tema de la oración. Como ven, estoy viendo el reloj, ya se me han pasado prácticamente 40 minutos y no he empezado. Me pasó como lo de Julio, la charla de Julio. Apenas estaba en la introducción y terminó la hora. Pero como ven, es que es tan rico el mensaje de Fátima que no te da tiempo para hablar. Yo cuando llegué aquí, son 10, 15 hojas el mensaje de Fátima. Y la leí y digo, ¿esto es Fátima? Pues si te lo lees en 10 minutos, todos los mensajes. La Iglesia lleva 103 años profundizando el mensaje de Fátima y todavía no abarca toda su riqueza, porque es simple en su exposición, porque habló a niños, la Virgen, pero es tan profundo como que es palabra de Dios. Y por lo tanto, cuando tú coges una frase o un párrafo como lo que estamos viendo ahora, es que te da para 100 años de hablar y no logras profundizar todo. Y eso es lo que me gustaría. Ojalá que una de las conclusiones de los que nos están escuchando es, oye, yo tengo que leer lo que la Virgen dijo. Porque ahí está. Yo me puse a leer el mensaje de Fátima y me transformó la vida. El sacerdocio, la visión del mundo, de la historia y todo. Y es más, me puso en acción. Que Mater Fátima le pertenece a ella, pero precisamente Mater Fátima es una respuesta que el mundo necesita. Una más. Pues espero que tú, leyendo el mensaje de Fátima, también te digas, oye, yo tengo que hacer algo. Tengo que consagrar mi familia, tengo que consagrar mi empresa, tengo que llevar la comunión reparadora a mi parroquia, etcétera, etcétera. Bueno, yo me voy a centrar un poquito en la oración. Rezar mucho. Porque es lo primero. Ya decía San Benito, ora
et labora, reza primero, contempla a Dios, entra en el corazón de Jesús y después ya te pondrás a hacer actividades. Contemplatio, ¿cómo era? Contemplatio alistrare. ¿Qué es el apostolado? Es transmitir al mundo lo que hemos contemplado. Entonces, la oración es primordial. El Padre Pío decía, la oración es el oxígeno del alma. Necesitamos orar. ¿Qué es la oración? La oración es hablar con Dios, entrar en diálogo íntimo y profundo con Él, ensimismarse en su presencia, ponernos en la presencia de Dios. Por eso ahora en esta charla hemos invocado al Espíritu Santo, porque es Él el que quiere hablar a nuestros corazones. Yo no tengo nada importante que decirte, ni tú te interesa verme a mí, sino Él tiene un tesoro para compartirte y tú tienes el deseo, el interés de buscar a Dios. La oración es una exigencia del amor. Quien se dice amar tiene que orar, porque es su oxígeno. Es como el novio quiere estar con la novia todo el día, o al revés, la novia quiere estar con el novio. Quien ama a Dios no busca otra cosa que estar con Él. El alma está en Dios, pero es que es Dios el que está en el alma. Uno piensa que yo estoy buscando a Dios. Cuando lo encuentro, me doy cuenta que Él ya me ha buscado primero. El hombre necesita orar porque el espíritu está pronto, dice Cristo, pero la carne es flaca. Y yo creo que aquí, si uno es honesto y humilde, todos hemos reconocido que todos queremos ir al cielo. Como dijo San Pablo, no hago el bien que quiero, mas sin embargo hago el mal que no quiero, que no deseo. Pues el espíritu está pronto. Quien haya descubierto a Dios sabe que Dios es lo primero, lo más importante, mas sin embargo en la práctica nuestra flaqueza, nuestra debilidad es muy grande. Y por lo tanto, si yo reconozco mi fragilidad con humildad, pues le pido en la oración a Dios fuerza. El hombre depende del Señor. No hay un cabello. Qué imagen tan bella, o sea, simple, pero tan bella. No hay un cabello de nuestra cabeza que caiga sin que sea voluntad de Dios. Todas estas personas ateas o que se consideran autosuficientes, autónomas, que Dios no les interesa para nada, tristemente no lo conocen y no saben que cada respiro que hacen es un don y un regalo de Dios. El primero en llamar siempre es el Padre. Como esa figura del hijo pródigo, ¿no? Cuando el hijo se ha ido, ¿quién era el que salía? El hijo estaba gastándose el dinero, y después ya lo pasó mal. Por lo tanto, mientras gastaba el dinero, no estaba pensando en el Padre. ¿Quién era el que salía todas las tardes en búsqueda de su hijo? El Padre. Es Dios el que toma la iniciativa. La oración no solamente es plegaria, sino es obediencia. No solamente rezo para sentirme bien, sino rezo para escuchar la voz de Dios y cumplir su palabra, su voluntad. Es sumisión al querer de Dios. Cuando uno está en Dios, ya no le interesa la voluntad propia. ¿Qué decía San Pablo? Ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive, y podríamos decir, y obra en mí. Ya no es lo que yo quiero, esta palabra tan horrible, no porque sea fea la palabra, sino porque las consecuencias son tremendas. El me apetece o no me apetece, así se rige el mundo de hoy. Si le apetece hacer algo, lo hace. Si no le apetece, no lo hace. En cambio, la vida no es así. La vida es deber. Si yo tengo que cumplir con algo, me apetezca o no, lo hago. Porque el hombre se rige no por las emociones y los sentimientos, se rige por la voluntad. Y si yo sé que la verdad y el bien están ahí, aunque no quieran,
tengo que esforzarme porque tienen valor y tengo que luchar por ello. Imagínate el esposo o la esposa que después de 5 años ya no me apetece estar contigo. Oye, y le vas a decir, oye, eso me lo hubieras dicho antes de empezar. Tú me prometiste amor hasta la muerte. Fíjate, la vida no se vive del apetece. Por lo tanto, someternos al querer de Dios es fe en la prueba. Todos somos probados. Yo creo que quien es tiene un poquito de sensatez en la vida y tiene sentido común, se ha dado cuenta que muchas veces el Señor nos va poniendo pruebas en la fe para verificar yo, porque Él ya lo sabe cómo estoy, pero Él quiere que yo me dé cuenta hasta dónde llega mi fe. Mira a los apóstoles, ¿qué dijo Pedro? Señor, yo iré a morir contigo. Y es que se lo profetizó Pedro. Antes de que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Tú tienes buenas intenciones, pero tu fe no ha madurado. Todavía confías en ti. Por eso la somete a prueba la fe. ¿Y cómo se fortalece la fe? En la oración. La oración es esfuerzo, es constancia. Oye, ir a no sé, la Jornada Mundial de la Juventud, que yo he estado en algunas, es que es fantástico. Los jóvenes están felices, radiantes. Imagínate ver millones de jóvenes. Juan Pablo II congregaba millones, Benedicto XVI, millones. Yo estuve en la de JMJ de 2011 en Madrid, 2 millones de jóvenes. Bueno, había familias en la misa al final, pero mínimo 1 millón de jóvenes había ahí. Y estábamos ahí, los jóvenes estaban felices, radiantes. Pues ahí decir que soy católico y que soy joven y que me gusta Cristo y la Virgen, de verdad que a lo mejor no cuesta nada. Porque al ver 1 millón de jóvenes como tú, pues te entusiasma, te llena de alegría. Pero después hay que volver a casa, a la universidad, al trabajo, a los estudios. Y ahí también tengo que decir, soy tan convencido católico como lo fui en la jornada, por poner un ejemplo, ¿no? Bien, entonces, esfuerzo, constancia, sencillez. El Señor no necesita muchas palabras. La oración más perfecta, que es el Padre Nuestro, tiene 7 peticiones, nada más, nada más. Y es la oración más perfecta que engloba todo. Y sin embargo, es sencilla, pero muy profunda. Padre Nuestro, ya con eso deberíamos quedarnos 30 años meditando. Dios es mi Padre y yo soy su Hijo. Soy hijo de Dios. Imagínate lo que eso significa cuando nos lleguemos a dar cuenta. Es humildad, precisamente el corazón que más la conoció, que le conoció al Señor, fue su Santísima Madre. Y si algo tiene la Santísima Virgen, es humildad. Les voy a contar algo que va a salir, no sé si me va a dar tiempo, pero iba a salir más adelante. Es muy interesante, ya lo conté en la misa, que el padre Gabriel de Amor, cuando estaba haciendo un exorcismo, el gran exorcista del Vaticano, se dio cuenta que cuando mencionaba a Cristo, el demonio pues tiembla porque es Dios y le somete.
pero se dio cuenta que cuando mencionaba a la Santísima Virgen, se ponía peor que con Cristo. Y entonces le llamó la atención y dice, oye, ¿por qué cuando menciona a Cristo? Pues ya sé cómo reaccionas. Dice, pero cuando menciona a la Santísima Virgen te pones peor. Como diciendo, si más importante es Cristo que su madre. Y él le dice, por 4 cosas la odio. Y precisamente sale aquí. Dice, porque ella es la más pura y yo soy el más sucio. Porque ella es la más obediente y yo soy el más desobediente. Él dijo, no serviré. Porque ella es la más humilde de todas las criaturas. Y yo soy el más soberbio. Y la cuarta, porque contaba el padre Gabriel Amor que no la quería decir, y decía, tú me dijiste 4 y me has dicho 3, te falta una, dime cuál es la cuarta razón por la cual odias tanto la Virgen. Y no quería, pero bajo obediencia a Jesús, obligado estaba a confesar. Y entonces dijo, porque ella me someterá. Ella, siendo criatura, me va a someter a mí, que soy un arcángel. Bueno, la humildad. Es muy importante la humildad en la oración. Es silencio en la escucha, pureza de corazón en la búsqueda, rectitud de espíritu y conversión de corazón. Se nos insiste mucho en que recemos con el corazón, no rezar solo con la cabeza. A veces uno cuando hace las oraciones vocales, como el rosario, por ejemplo, pues uno está repitiendo porque ya te sabes los misterios, te sabes las letanías, te sabes el rosario y lo estás diciendo y lo dices bien, lo vocalizas bien. Y estás con el rosario, no estás pensando en otra cosa, pero no profundizamos. El rosario es una oración vocal, pero también es contemplativa. Y precisamente a muchas personas se quedan solo con la oración vocal. Ya hice mi rosario. No, deberíamos decir, ya contemplé los misterios de Cristo a través del rosario. ¿Qué diferencia? Es la grandeza de Dios y la pequeñez del hombre se unen, se dan cita en la oración. Dios el infinito y yo el finito y el nada, que esa es otra cosa que no nos gusta reconocer. Él lo es todo y tú eres nada. Pues eso se dan cita en la oración. Y entonces el que no es nada es fecundado, iluminado, llenado de amor, de gracia, por el que lo es todo. Es alabanza, glorificación, reconocimiento de su suprema majestad. Pues quería dar algunos ejemplos, pero ya no me va a dar tiempo, de a lo largo del Antiguo Testamento hay muchos ejemplos de oración. Por ejemplo, voy a nombrar Noé, fue obediente y sumiso. Cuando todo el mundo estaba depravado y estaba buscando sus placeres, Noé fue el único, dice el Antiguo Testamento, dice, no había varón más justo que Noé en aquel tiempo. Y precisamente como era el justo, el santo, pudo reconocer a Dios y su voluntad. Y se puso a hacer una arca cuando todo el mundo le decía que estaba loco, que no sabían qué hacían. Mas, sin embargo, él fue obediente a la voluntad de Dios y sumiso. Y él no confió en los hombres. Los hombres se burlaban de él.
Y sin embargo, él no se puso a hacerle caso, se puso a hacer caso a la voluntad de Dios. También la oración de Abraham fue la fe puesta a prueba. La fe de Abraham le dice el Señor que te daré descendencia tan grande como la arena de una playa. Y en ese momento le da un hijo, ya en su vejez, y le pide que sacrifique su hijo, por el cual iba a venir la descendencia. Su fe fue puesta a prueba. Por eso es el padre de la fe, porque verdaderamente fue una prueba grandísima. Yo te prometo que vas a tener una gran descendencia, y dice, pero si no tengo hijos, y le da uno y le pide que se lo entregue. Si uno medita la vida de Abraham, es increíble. Ahí es cuando vemos que Abraham es grandísimo en la fe y nosotros somos pequeñísimos. La oración de Moisés también, cuando le pide, tú serás quien liberte mi pueblo. Y le dice Moisés, ¿quién soy yo, Moisés? Inclusive el faraón. Se recuerda que Moisés mató a un egipcio que había maltratado a los judíos. Y entonces el caso se supo y el faraón le estaba persiguiendo. Y entonces dice, ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar a los hijos de Israel? ¿Te has dado cuenta a quién le estás pidiendo esto? Por favor, Señor, le pide. Dice, yo no he sido nunca hombre de palabra fácil, ni aún después de haber hablado con tu siervo, sino que soy torpe de boca y lengua. Y tú me pides que le hable a un rey, a un faraón, ¿y tú crees que me va a hacer caso si no sé, ni siquiera sé hablar? Y le dice el Señor, yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que debes decir. Por lo tanto, sencillez y humildad. Y Moisés cumplió lo que Dios le pidió. Era el hombre de toda su confianza. Después está el ejemplo de la oración de Samuel, el profeta, que cuando era pequeño vivía con Elí, ustedes recuerdan el pasaje, y entonces en la noche llegaba el Señor y le empezó a llamar Samuel, Samuel, y él se despertaba. Pensaba que era Elí, iba, Elí, ¿por qué me has llamado? Aquí estoy. Y Elí decía, pues yo no te he llamado. Y volvía a acostarse, así 3 veces, y ya Elí reconoció y se dio cuenta que no era él el que le llamaba. Dice, te está llamando el Señor. Y entonces, ¿qué le dice? Cuando te vuelva a llamar esa voz, te despiertas y le dices, habla, Señor, que tu siervo escucha. Por lo tanto, Samuel calla y empieza a escuchar la voz de Dios. Y efectivamente, a partir de ahí, ya el Señor le empieza a hablar al corazón. Y Samuel tiene que cumplir la misión de decirle a Elí, pues que no se había portado bien con las promesas del Señor. Después está la oración de David, de arrepentimiento, si se dan cuenta, estos personajes que han vivido su encuentro con Dios son modelo de lo que puede ser mi vida. Pues también nosotros tenemos que ser humildes, ser sencillos, confiar en Dios, etc. Yo ya les conté un poco mi experiencia cuando yo me di cuenta que iban a hacer Mater Fátima, que al inicio no se llamaba así, pero que yo entendía que el Señor quería invitar a todo el mundo a que se uniera un día en oración. Y dije, yo le voy a decir al mundo que se une en oración, si yo no conozco a nadie. Pues Mater Fátima está en 53 países y les aseguro que yo no conozco a nadie. Pero el Señor conoce a todos y logró, ya les dije, el último Rosario Mundial, alrededor de 100 millones de personas. Pues precisamente, si tú haces, yo no soy nadie, pero si nosotros hacemos lo que Él quiere, Dios hará maravillas, porque las gracias vienen de Él. ¿Qué pasó con David? David
el arrepentimiento. Siendo un hombre muy amado por el Señor, también cometió pecado. Se acostó con la mujer de Urías, la dejó embarazada. Para salvar esa situación, mandó matar a Urías, que lo dejaran en el combate, lo metieran en el combate en el momento más recio y que lo dejaran solo. Y muere. Y el Señor, como dice San Pablo, a Dios no lo engaña nadie. De nadie se puede burlar de Dios. Por lo tanto, David se arrepintió y tenemos ese Salmo 50, que es un salmo penitencial que está en la liturgia de las horas. Todos los viernes sale el Salmo 50, que es un salmo que debemos meditar y rezar continuamente, porque muchos nos sentimos identificados por nuestro pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Yo reconozco que fui culpable, pero estoy suplicando, arrepentido, con humildad, pidiendo misericordia. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Aparta de mi pecado tu vista. Tú que lo conoces, yo que lo quería esconder, tú lo sabes, tú sabes todo, Señor. Borra en mí toda culpa, solo tú nos puedes perdonar. Por eso no voy a hablar ahora, pero el sacramento de la confesión es uno de los grandes dones que Dios ha dado al mundo. Y fíjense cómo a Satanás, porque es uno de los sacramentos que también ya se está perdiendo. En muchos países, Alemania, etcétera, muchos países ya no se confiesa la gente. En América todavía veo que la gente se confiesa, pero en muchos países de Europa la confesión se ha perdido. Y tristemente, no voy a hablar de nombres, pero tristemente por la predicación de algunos eclesiásticos, y algunos de ellos importantes, que decían que no era importante ya confesarse, que no era necesario. Pues, ¿quién de nosotros no comete culpa? Todos necesitamos ir a suplicar, arrepentidos, la misericordia del Señor. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Seguimos la oración de Salomón, que pedía por el pueblo, la oración de Esther, la reina, cuando el pueblo de Israel iba a ser aniquilado, y ella dependía todo de ella. Y ella hace ayuno para presentarse al rey e interceder por su pueblo. Ella podía haberse salvado porque era esposa del rey, mas sin embargo, ella intercedió por su pueblo. La oración de Tobías, que el arcángel San Rafael le dijo, después de que recupera la vista, etcétera, todos los beneficios que alcanzó Tobí en su viaje, guiado por el arcángel San Rafael, le pidió que diera gracias al Señor. En la oración tenemos que dar continuas gracias. También tenemos en Ananías, Misael y Azarías, que fueron echados al fuego. ¿Y qué estaban haciendo ellos en el fuego? Alabando y dando gracias al Señor, porque el fuego no les hacía nada. La victoria del Señor se cumplía en ellos. Y luego ya hemos llegado a la oración de María. A mí me gusta mucho esta expresión. Espero que nos ayude a todos. María es omnipotencia suplicante. María es omnipotencia suplicante. O sea, Dios lo puede todo, María lo puede todo cuando se lo suplica a su Hijo. Si nosotros entendemos esto, ya sabemos cómo alcanzar todas las gracias de su Hijo, por María. Aquí está la clave. Ella cautiva su humildad, su pureza, su sencillez, todas las virtudes que conocemos de la Santísima Virgen, cautiva a Dios y hace posible que se cumplan todos sus deseos. Ahí no recuerdo qué santo decía, cuando oremos, presentemos nuestras plegarias a María para que las lleve al rey. Decía, si tú tienes, no sé, un racimo de uvas y se lo quieres presentar al rey, pues a lo mejor al rey no le gusta. Va a decir, oye, ¿y esto qué es? Mas sin embargo, decía este santo, que no recuerdo ahora su nombre, dice, presenta las
a la Santísima Virgen y ella las presenta al rey con una bandeja de oro, claro que las acepta. ¿Qué esperas para suplicar las cosas a Dios a través de la Santísima Virgen? Sabemos que María, ya lo dije ahora, por eso les conté lo de Satanás, María aplastará en nombre de Dios la cabeza de la serpiente infernal. ¿Quién es el que nos está llevando al pecado? ¿Quién es el que nos está tentando? ¿Quién es el que está destruyendo esta humanidad? Satanás y sus espíritus. ¿Quién le va a pisar la cabeza? ¿A quién le tenemos que pedir que nos libre del enemigo? A la Santísima Virgen. Es muy importante. La oración de María es obediencia, es sumisión. Precisamente todo lo que he dicho se cumple en María. Fe, esfuerzo, constancia, sencillez, humildad, silencio, escucha, y por eso es abogada, medianera de todas las gracias. Y como les decía también en la homilía, corredentora. Este dogma que no está todavía explicitado por parte de la Iglesia, tenemos una aparición que la mismísima Virgen, una aparición aprobada, que la mismísima Virgen nos ha pedido que reconozcamos la corredención de María como el quinto dogma, precisamente porque es una criatura, una figura tan importante como intercesora, medianera, corredentora en el plan de salvación, pues esto tiene que salir de parte de la Iglesia. Y va a ser, yo creo, como han sido otros dogmas, viene de la fe de los fieles, se va imponiendo y llega un momento en que dice la Iglesia, pero si, mira, los fieles reconocen esta verdad de fe y por lo tanto la Iglesia lo configura y lo confirma como dogma. Ella ruega por nosotros, es la segunda parte. Ahora sí, diciendo todo esto, cuando tú rezas el Ave María y dices, Santa María, Madre de Dios, su título más importante, ruega por nosotros. Ahí estás pidiendo su intercesión. Pecadores, esos somos todos. Ahí estás tú, estás diciendo la verdad. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Ahora en nuestras necesidades temporales, pero también en el momento del juicio. Ahí la necesitamos como abogada. Por lo tanto, ella nos ayuda y nos enseña, es madre y maestra. Madre de nosotros, maestra. Nos enseña a orar, nos enseña a interiorizar, para escuchar la palabra de Dios, para hacer silencio en mi vida, para unirme con Él, para aprender a contemplar, dice el Evangelio, y ella guardaba todas esas cosas en su corazón. Ella sabía contemplar. También nos hará tener esa ternura, esa unión, esa comunión con su Hijo. ¿Cómo sería la oración perfecta? Pues me encontré un párrafo bellísimo. La oración perfecta es la que se hace desde la pequeñez, humildad, desde la humildad, de rodillas. Por eso aquí, si esto, la oración se hace de rodillas, ¿qué sería la comunión? La oración es hablar con Dios. La comunión es recibir a Dios. Si la oración se hace de rodillas y como lo hacían los pastorcitos, postrados, que todavía es un gesto de más humillación, de más humildad, de más reconocimiento de nuestra nada, ¿cómo debería ser la comunión? La respuesta es sencilla. La comunión tendría que ser de rodillas. Si solo estar en la presencia de Dios, en la presencia espiritual, me hace ponerme de rodillas, ¿qué significa cuando yo estoy delante de la presencia real de Cristo? Delante de Cristo, toda rodilla se doblará.
Pues lo digo porque precisamente ahora que estamos con esta pandemia, si algo, ya voy terminando, si algo tenemos que recuperar es la comunión de rodillas. Si algo está ofendiendo a Dios, ahora es que la gente toque su cuerpo de Cristo con una motivación, iba a decir un pretexto, pero una motivación de salud, se está cometiendo una irreverencia. Y fíjate, es que con todo lo que hemos dicho, se entiende perfectamente. Si yo voy a entrar en contacto, en diálogo con mi Señor, que lo es todo, y con la nada, que soy yo, me tengo que postrar, tengo que humillarme, porque esa es la realidad. Pues, entonces es lógico. Si yo me tengo que pasar ahora a su presencia real y el sacerdote me presenta y me dice, cuerpo de Cristo, y yo me tendría que poner de rodillas, amén. Y recibirlo. Yo se los digo, porque este es un signo y este va a ser un combate. Para que después no digan, yo no soy profeta. La comunión en la mano se está obligando por causa, supuestamente, de la pandemia. Graben estas palabras. Después de la pandemia, seguirán obligando a comulgar en la mano. De mí se acuerdan. De mí se acuerdan. Graben estas palabras. Después de la pandemia, seguirán obligando a muchas personas a comulgar en la mano. Estoy muy seguro de lo que estoy diciendo. Por tanto, una de las grandes luchas para recuperar la fe es volver a comulgar de rodillas. Entonces, la oración se hace de rodillas, postrados, en la búsqueda de Dios, no de nosotros mismos. Fraguada en el sufrimiento. Quien no sufre no ama, porque dentro del amor está el ingrediente del sufrimiento. Acompañada con el ayuno, ya lo dijo Cristo en la Escritura, para sacar ciertos demonios necesitamos rezar mucho y ayunar, porque ese es el combate espiritual, acompañada con el ayuno y la penitencia para purificar el corazón. Yo creo que tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos. Uno sabe lo que tiene en el corazón. Podemos aparentar lo que queramos, pero Dios sabe lo que hay aquí. Y ustedes saben cuando tenemos malos pensamientos, cuando tenemos miradas, cuando tenemos cosas secretas que son pecadotes y que nadie lo sabe. A lo mejor mi mujer no sabe que la traiciono, o a lo mejor mi papá no sabe que me estoy drogando, o mi jefe no se ha dado cuenta que yo le robo. Todos esos deseos o actos los conoce perfectamente el Señor. Por lo tanto, el ayuno y la penitencia junto con la oración purifican mi corazón, combatiendo el buen combate de la fe. Si no entiendes que la vida es un combate, todavía no te enteras de nada, como dicen en España. La oración es un don de Dios, de incalculable valor. Los santos, no encontrarás un santo que no haya rezado mucho. La pequeñez, como la de la Virgen, cautiva a Dios. Los humildes son los que cautivan a Dios. Por lo tanto, practicar esto. Bien, ya voy terminando. La oración de Cristo, pues prácticamente es la oración de María, íntima, filial con el Padre, de comunión, de amor constante, buscando la voluntad de Dios. Él vino a entregarnos todo lo que Él tenía de parte del Padre, aunque nosotros no le hicimos caso. Él luchó, se esforzó, rezaba de noche, se iba a la montaña, rezaba de mañana, hacía ayunos, hacía penitencias, totalmente, continuamente estaba en presencia del Señor. Él no quería hacer otra cosa que no fuera la voluntad del Padre.
¿Y para qué? Para traer bienes, salvación, gracia, etc. Hizo silencio, 30 años de silencio, 30 años de silencio, comparados con esta civilización del ruido, con todos estos medios, que son muy buenos, pero han metido mucho ruido en nuestras almas. Y vino a entregarse en la cruz, por lo tanto se preparó y se convierte ahora en un puente pontífice entre Dios y los hombres. Para llegar a Dios hay que pasar por Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a Dios si no es a través por mí. Ya me quedan dos cositas para decirles. ¿Por qué Dios? Esta es una pregunta que seguro se la están haciendo. Yo rezo, Padre, y le insisto mucho a Dios, y rezo muchos rosarios, y voy a la parroquia a rezar, al sagrario. Soy adorador nocturno, adorador de adoración perpetua. ¿Por qué Dios no nos concede lo que pedimos? Es una pregunta muy sensata. Ya no estoy hablando de los que no rezan. Estoy hablando del que los reza. ¿Por qué no nos concede lo que pedimos? San Agustín tiene 3 respuestas, que son muy buenas. Dice, porque pedimos. Él lo escribió, es un juego de palabras en latín, para que no se nos olvide. Dios no nos concede lo que pedimos por, y dice, aut mali, aut male, aut mal, mal, male, mala. ¿Qué significa esto en latín? Dice, mali es porque somos malos y no nos encontramos bien dispuestos para la oración. Yo estaba hablando ahora con una persona en el almuerzo que Dios le regaló muchos carismas y se dedica a hacer retiros. Y precisamente me gustó mucho porque él decía, mire, Padre, Dios me pone palabras. Y a muchas personas le he ayudado a que se confiesen. Porque viene la persona diciendo, Padre, no sé, señor, me va muy mal, no sé qué. O es que me contaban 1000 anécdotas. Una señora que decía, le traigo a mi hija que está muy mal, etcétera. Y él, rezando sobre la familia, dice, no, la hija sí tiene sus problemas de adolescente. Dice, pero la que está mal es usted. Y entonces me contaba anécdotas de que el Señor le ponía palabras de aborto. Y entonces llegaba la señora y claro, quejándose que si estaba mala, que si no iba bien, que no conseguía trabajo, que sentía que en la noche le asustaban, que no sé qué, etcétera. Bueno, todos los fenómenos que le puede suceder a una persona, ¿no? Y él le decía, sin haberla visto nunca, el Señor le ponía una palabra y decía, aborto. Y decía ella, ¿qué es eso, no? Y rascando, esa persona, muchos años atrás, había cometido abortos. Y entonces, todo lo que le está pasando a usted es consecuencia de ese aborto que no ha confesado. Que es a lo que voy. Queremos rezar, pero no estamos dispuestos. El alma no está limpia, no está en paz con Dios. ¿Cómo quieres que Dios me escuche cuando yo he roto la amistad con Dios? El pecado rompe la amistad con Dios. Entonces, yo voy al sagrario, sí, pero Dios no puede obrar en mí porque estoy muerto en el alma. Por eso la confesión. Y él me contaba que Dios le ponía muchas palabras y a veces decía que había retiros que la gente se confesaba 3 o 4 veces en un retiro. ¿Por qué? Porque según iban dando las charlas, las meditaciones, la gente iba descubriendo pecados pasados que nunca había confesado. Y gracias a esos pecados estaban pasándolo muy mal, física o espiritualmente. Muchas de las enfermedades vienen por eso. La Santísima Virgen lo dijo, ahora no recuerdo las palabras textuales, dice que si, le dice Lucía, que si curaba a algunas personas, y le dice, sí, pero tienen que convertirse. Los voy a curar, pero tienen que convertirse. Porque si no, la gracia de Dios no puede obrar. Entonces, porque somos malos, porque no estoy bien dispuesto. El alma no está en paz. La primera cosa que tenemos que hacer es confesar.
para poner paz y hacer una confesión real, profunda. Porque otra cosa, hay gente que sí confiesa, pero por vergüenza no dice ciertos pecados. Y esto es muy importante. Si tú no haces una confesión íntegra, Dios no te absuelve. La única que se ha engañado es la persona, porque el sacerdote no sabe lo que tienes. Él solamente acepta lo que escucha. Por lo tanto, a él lo puedes engañar. Pero en cambio a Dios no. Y el sacerdote puede ser así, te absuelvo. Pero en la realidad Dios no da la gracia. Porque el sacerdote no sabe la información que Dios sí sabe. Y muchas personas por vergüenza ocultan pecados. O no confiesan pecados como son. Oye, tengo 75 años y sigo viendo pornografía. Y entonces voy al sacerdote y le digo, bueno, pues se me van los ojos, padre. Pues no, eso no significa nada. Se te puede ir los ojos con una fruta, con, no sé, con un coche bonito, pero tiene que ser concreto, concretos. Y luego más, claro, es que soy la lectora de mi parroquia. ¿Cómo le voy a decir al padre que me estoy acostando con el jefe del grupo de scouts? Porque así pasa. Dirán, oye, padre, ¿qué está pensando? No, te estoy poniendo ejemplos reales, que conozco, que suceden. Entonces, ¿cómo le voy a decir al padre que estoy yendo a la parroquia a conquistar a un señor? ¡Qué vergüenza! Pues hija, si no lo confiesas, estás en pecado mortal. Dios no te puede bendecir. Bueno, poder sí, no te quiere bendecir. Hasta que no te des cuenta que tienes que volver a Dios. Bueno, porque somos malos, porque oramos mal, con poca fe. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, bueno, si tuvieras un poquito de fe, le podrías decir a esta montaña, muévete de aquí, y se mueve. Dios no realiza milagros por la falta de fe, dice la Escritura. Entonces, no pedimos con fe, no pedimos con humildad y no pedimos con perseverancia. ¿Qué hizo esta señora que le pedía justicia al juez? El juez le respondió diciendo, le voy a hacer justicia a esta señora para que me deje en paz. No porque me cae bien, no porque su causa es bonita, porque estoy harto de que me esté molestando. Es una imagen para que entendamos que a Dios le vamos a arrancar las gracias. No porque Dios no las quiera dar, sino porque Él quiere ver cuánto perseveras. Y ejemplo de esto, Santa Mónica, 30 años pidiendo la conversión de su hijo San Agustín. Si ella a los 5 años hubiera dicho, basta, pues que mi hijo haga lo que quiera. Si quiere ir al infierno, pues que se vaya él. 30 años pidiendo por la conversión de su hijo. Y esto se lo digo a las mamás que tienen hijos con droga, con alcohol, con pornografía. No creas que por un mes de ayuno se te va a salvar tu hijo. Ya uno tiene que entender, cuando uno tiene una misión así, mira, no me importa cuándo dé la gracia. Pero si tengo que pasar toda la vida rezando por mi hijo para que se salve, lo pasaré. Porque Dios va a dar la gracia. Pero Dios quiere verificar si verdaderamente vamos a perseverar. Y por último, porque pedimos cosas que no convienen, cosas malas. Señor, que me saque la lotería para yo no trabajar. Pues el Señor va a decir, oye, eso no te ayuda. En cambio, fíjate lo que dice, Señor, me contaron una anécdota de un joven que dijo, Señor, dame lo que necesito para salvar muchas almas. Y al mes murió en un accidente. Le digo, tu vida. Pocos hacemos un negocio así. No, Señor, a mí dame salud, a mí dame todo lo que necesito. Y dice, ¿y tú qué estás dispuesto a entregarme para dar este bien?
Y nosotros debemos decirle, Señor, tómate de mí lo que quieras, pero salva esta alma, salva a este terrorista. ¿Qué hizo Santa Teresita del Niño Jesús cuando se enteró de ese italiano que iba a ser condenado a muerte, que no sabía ni quién era, pero se enteró por las noticias? Y entonces ella se puso a rezar por el alma de esa persona. Y efectivamente, antes de ser ejecutado, pidió un sacerdote para confesión. Y esa persona se arrepintió. Y ella se había entregado a Dios para que salvaran el Señor salvar a esa persona. Bueno, conclusión. Algunas frases, a mí me gustan mucho las frases de los santos. ¿Qué vamos a hacer para orar? Pues mira lo que nos invitan los santos. La oración es la mejor arma que tenemos, la llave que abre el corazón de Dios. Padre Pío de Peltrechina. Es la mejor arma que tenemos, la llave que abre el corazón de Dios. Debemos amar la oración, dice Santa Teresa de Calcuta. La oración dilata el corazón hasta el punto de hacerlo capaz de contener el don que Dios nos hace de sí mismo. Ensancha tu corazón para que recibas todo el amor infinito de Dios. Y ya no necesitamos nada más. Los santos se llenan tanto de Dios que ya no quieren ni riquezas, nada. Y eso es la experiencia que nos gustaría tener a todos. Decir, Señor, lléname de tu gracia, que ya no quiera nada. ¿Qué decía Santa Teresa de Jesús? Tan alta vida espero que muero porque no muero. Vivo sin vivir en mí. Ya quiero ir al cielo. Ya no me importa nada de aquí. Claro, trabajó como nunca en este mundo para llevar la reforma de los carmelitas. Mas, sin embargo, su corazón estaba en el cielo. Y precisamente, como estaba en el cielo, hacía todo lo que Dios le pedía en este mundo, porque quería llegar rápido. La oración no consiste en pensar mucho, sino en amar mucho. Santa Teresa de Jesús. No pienses, ama. La oración con el corazón, con toda la vida, y preséntate como eres. Dios ya lo sabe, pero necesitas tú decírselo. Señor, estoy agotado, estoy abatido, no puedo más, no encuentro solución. Ayúdame, sálvanos, como dijo San Pedro, que, bueno, no fue San Pedro se está uniendo, es decir, sálvame, Señor. Pero le dicen los apóstoles, sálvanos que nos hundimos. Nos hundimos. Pues precisamente yo por eso estoy sorprendido. Viene una pandemia y en vez de ir todos a rezar a los templos, hemos cerrado los templos. Eso no lo entiende nadie. Cuando nos estamos ahogando, lo primero que debimos de haber hecho es ir a los templos a suplicarle al Señor, decir, Señor, sálvanos, que nos ahogamos. Y lo primero que hicimos fue bajarnos de la barca. Pues ya saben cómo nos está yendo. Quien no reza se priva de aquello que es indispensable para vivir. Indispensable. San Juan María Vianney. Ustedes saben que él decía, cuando rezaba, dice, yo le miro y él me mira. No había palabras. Yo le miro a Dios, no necesito palabras, él me mira. Mi regla es su voluntad y su deseo es mi ley. Quien reza puede decir algo así. Yo lo único que quiero hacer es la voluntad de Dios y y el deseo de Dios para mí se convierte en un deber de hacerlo, mi ley. San Rafael Arnaiz. Pues les voy a dar la bendición, les agradezco que nos hayan soportado, casi fueron 1 hora y media, perdón. Como ven, a los sacerdotes cuando nos dan tiempo hablamos mucho, pero yo creo que les va a ayudar, porque son palabras que vienen del cielo,
dichas por el corazón de la Virgen. Entonces nos hemos centrado en orar. Orad mucho. Ya habrá momento para hablar de sacrificaos por los pecadores. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Nuestra Señora del Rosario de Fátima, ruega por nosotros. Santos Francisco y Jacinta Marto, rogad por nosotros. Pues que pasen una linda tarde y que Dios les bendiga.